Muy bien, bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar. Estamos acá, van varias veces que nos encontramos, bajo distintas identidades incluso. Con Santiago y desde Factor Francisco, desde el Centro Nueva Tierra, nos queremos dar un gusto y saldar una cuenta pendiente, podríamos decir, que teníamos, que era desde que empezamos a imaginar juntos y con otros compañeros del Centro Nueva Tierra y de otros espacios la idea de Factor Francisco. Uno de los primeros nombres que apareció allí para entrevistar fue sin duda Horacio González. Y tenemos el gusto hoy de que él se haya prestado a compartir con nosotros esta tarde. Así que estamos muy contentos también que ustedes estén. Al principio habíamos pensado hacerle una entrevista a él y después publicarla, como es lo que veníamos haciendo, pero dijimos vamos a optimizar la oportunidad y compartir con un conjunto más amplio el momento, que es un momento de encuentro, un momento de pensamiento, un momento grato, seguramente también un momento bello y lleno de dilemas y de novedades. No sé, Santiago, si quiere decir algo más antes de que le hagamos la intro a Horacio para contarle de nuevo por qué pensamos en entrevistarlo en este momento y con este tema que es el alma del pueblo. No, bueno, también agradecerle primero a Horacio, profesor. Te cuento, Horacio, la última materia que di de sociología fue teoría estética y política de Cátedra González. Y bueno, recuerdo una charla en el Museo Histórico Nacional, enfrente de la Vuelta del Malón, del gran cuadro ese, y la verdad poder estar con Horacio, la verdad que es un honor, una alegría, y además, bueno, hoy cuando hablábamos un poco para comentarlo de este mundo de Factor Francisco, la necesidad que tenemos de poder poner en clave, bueno, del pensamiento nacional, de las reflexiones actuales en este contexto tan particular y en general de lo que es el ser nacional y qué puede estar de todos nosotros hoy un poquitito en Roma, y quizás explicarnos también cómo es que se dan estas paradojas de la historia. Así que, no, sin más, agradecer nuevamente a todos los que vienen acompañando esta maratón de Zooms que creemos en este tiempo de encierro por lo menos nos permiten encontrarnos y no solamente estar mirando Netflix. Así que acá muy contentos y gracias a todos. Retomamos la idea de entrevistarte, Horacio, te vamos a contar, hace unas semanas. Nunca la dejamos, pero la retomamos hace una semana cuando escribimos un artículo pensando en el tema del el alma del pueblo. Y después de escribirla se nos convocaron muchas cosas, nos vinieron muchas preguntas, también muchas inquietudes de amigos, de amigas. Y dijimos, una persona con quien la tenemos que hablar es Horacio González. Si es que tenés algo de eclesial, Horacio, también en el sentido de nada de lo humano te es ajeno, en un punto. O sea que No, también esto creíamos. no sé si de eclesial, me parece que indirectamente sí. Después de curiosidad por las religiones, que es como quedar advertido de que hay religiones y con esa advertencia se alcanza para sumergirte en un océano, ¿no? Sin duda, sin duda. Uno puede, me parece que de las actitudes que puede haber, una es entregarse cómodamente por herencia familiar y la otra es la rebeldía que termina dándole mucha mayor importancia a aquello ante lo que te sentís rebelde que la que tendrías si te entregas tan fácilmente, ¿no? Quizás en una mezcla de esas dos cosas es que empezamos a hacer algunas indagaciones y unas reflexiones, no solo sobre la iglesia, no solo sobre la religión, sino también un poco sobre la figura del Papa y en particular la de Francisco, y por supuesto por esta especie de novedad, oxímoron o centauro que sería un Papa argentino, ¿no? Y por eso le pusimos Factor Francisco a la iniciativa en el sentido de no solo pensar en el Papa, lo papal, la iglesia, la religión, la fe, por supuesto todo eso, sino también pensar qué podía decir esta persona puesta en la cabeza de una institución tan central en Occidente, milenaria, al mismo tiempo persistente y decadente, controversial, para nosotros, para nuestra idea de país, de nación y en particular de pueblo. Y ahí llegamos a la cuestión
del alma del pueblo. En las primeras conversaciones, largas conversaciones que tuvimos sobre esto, alguna de las conclusiones a las que llegamos fue que, bueno, en algún punto Dios y pueblo son palabras reversibles en Occidente, ¿no? Porque hay, por lo menos una de sus tradiciones, que una alianza con Dios constituye un pueblo. Esa es una de las tradiciones. Y después, un poco jocosamente y quizás casi en forma de hashtag, en algunas cosas que reflexionábamos sobre Argentina decíamos, bueno, hashtag somos el pueblo elegido, ¿no? Como una especie de marcada de destino. Metimos un papa, para decirlo muy casi procasmente en un punto, muy coloquialmente. Entonces, un poco en esa línea, y también en un momento político, social, económico, y ahora, si cabe decirlo así, con el agregado de la pandemia, cuarentena, una inflexión donde era oportuno pensar estas cosas. Entonces, lo primero que queríamos preguntarte es, ¿qué te suena a vos un papa argentino? No ese es el tema en el que queremos estar todo el tiempo, porque queremos hablar del alma del pueblo, pero no nos queremos privar de qué le suena a Horacio González un papa argentino. Vos en el 2014 sacaste la novela Besar a la Muerta, que transcurre en el patio de atrás de una parroquia, ¿verdad? Sí, Si no me equivoco. siempre, bueno, la militancia en los 70 era una militancia donde los que éramos laicos o no habíamos atravesado la pregunta por la religión, la pregunta por lo sagrado, diría mejor, más que la pregunta por la religión, nos encontramos con muchos curas. Yo tuve oportunidad de conversar con Mujica, no fui amigo de él, pero las charlas eran frecuentes. Y después sí tuvimos una fuerte relación, casi de amistad, con uno de los sacerdotes, que no era del tercer mundo exactamente, sino que venía de la línea de los curas obreros de Monseñor Podestá, el padre Galli, que falleció hace pocos años, que era un cura para mí sorprendente, en el sentido que uno imaginaba el sacerdocio como un momento de interdicción fuerte respecto a la vida cotidiana y al lenguaje común. Por supuesto, el Papa hoy demuestra sus expresiones teológicas, digamos, son Dios te primerea, o se utiliza el lenguaje de un hincha de San Lorenzo para hablar de cuestiones teológicas muy profundas. Lo cito porque me acuerdo de esa expresión de los primeros días de papado, diciendo Dios te primerea, y me pareció que era un problema teológico interesante, porque un existencialista cristiano diría que Dios no te primerea, que hay más libertades humanas a las que después puede llegar Dios como una compañía adicional, que la idea de que hay un a priori en Dios que antecede a todas tus acciones. Pero lo cierto es que el ejemplo era futbolístico, que primerea es el lenguaje que se usa en la cancha de fútbol, ¿no? O entre porteños, tal primerio a cual sería como una astucia. De modo que definir a Dios con cuestiones teológicas que son, me parece, si Dios está antes o después de la acción humana, me parece una cuestión teológica importantísima, pero definirlo coloquialmente es un rasgo que hasta hoy mantiene el Papa, o cuando uno quiere decirle Bergoglio, es para decir, yo lo conocí como Bergoglio. No fue mi caso, pero sí lo conocí por todas sus intervenciones políticas. Así que la relación con los sacerdotes es lo que finalmente termina en esta pregunta, que me parece una pregunta crucial. ¿Qué de religión hay en la política? Evidentemente una respuesta fácil es la que todos los teóricos de la política aceptan, que es que la vida política tiene un lenguaje que en gran medida es el lenguaje secularizado de la Iglesia. Incluso todo el marxismo se lo puede entender como una forma secularizada del juicio final, de la redención final, de la justicia imperando para el universo. Los marxistas clásicos rechazarían ese análisis, pero hoy hay mucha gente que podemos decir que lo mantiene y que el marxismo se mantiene incluso por esta nueva revisión teológica del marxismo, a la medida que tiene una dimensión de la historicidad por la cual hay un momento final donde reinaría un conjunto de satisfacciones y deseos cumplidos que, bueno, sería reducir a las categorías del bien y el mal la historia humana. Eso sería una escatología que uno, si es muy laico, podría rechazar, pero la experiencia de la militancia de los 70, para redondear el tema de los 70,
es que los jóvenes militantes que entrábamos a los grupos políticos en los 70, inevitablemente nos encontrábamos con sacerdotes, con los sacerdotes del tercer mundo, y esos sacerdotes, ya Bernaza, Riccardelli, los que recuerdo, hablaban el mismo lenguaje de la liberación, pero con un tono, un énfasis, una acentuación que no era exactamente lo de los militantes laicos. Por lo tanto, había una impregnación mutua ahí, así como el sacerdote podía ver la justicia social en términos seculares. El militante secular inevitablemente adquiría con la idea de emancipación o de militancia una cierta profesión de fe, y por lo tanto inadvertidamente, porque al hablar uno habla inadvertidamente, el habla tiene algo interesante, se amasa sin que uno lo sepa, aunque se piensen los conceptos y se regulen las frases. Y inadvertidamente todos éramos un poco teólogos, y los sacerdotes todos eran un poco militantes de la lógica política más inmediata. De modo que podríamos llamar a los años 70 como tiempos sincréticos, digamos, ¿no? Tiempos difíciles, pero todo tiempo difícil es un tiempo sincrético, donde se cotejan miradas que pueden ser diferentes y que sí, gracias a que siguen siendo diferentes, permiten ese intercambio conceptual y existencial. De ahí que no conozco a nadie hoy, como, incluso en las militancias de izquierdas, más duras, digamos, o en aquellas que tradicionalmente hicieron profesión de fe de un laicismo estricto y vehemente, no conozco a nadie que mantenga eso en forma terminante, como una ética personal. Creo que las éticas personales hoy están todas en reelaboración, y en eso la creencia, lo que la Iglesia llama la oración es muy fuerte. La tradición lingüística llama oración a otra cosa, pero lo mismo que digo para los años 70. Los años 70, en ese sentido de interconexión de conocimientos, están en todos lados. La tradición lingüística llama oración a la forma coherente de armar un enunciado con sentido y con interlocución posible. En la Iglesia se llama oración a una autorreflexión sobre la propia conciencia en relación a cómo estamos en relación a ese ente misterioso que se llama de distintas maneras. O sea, no se puede decir que hay una sola manera de nombrarlo, pero si se lo nombra a Dios, hay que saber que este concepto es un concepto que tiene muchas voces adentro. También ese concepto es una oración. De ahí la dificultad de decir quién es. Eso, permítanme que, no, sin ser teólogo, entre en un terreno resbaladizo. No se sabe quién es Dios. Puede saberse que existe, pero no se sabe quién es. De ahí que yo creo que la Iglesia vive y perdura después de milenios, perdura porque esta pregunta está en manos de múltiples respuestas, más allá de la ortodoxia, porque por supuesto existe. Perdura más gracias a sus heterodoxias, y yo creo que el actual Papa es parte de una heterodoxia, que por sus ortodoxias, ¿no? En ese sentido, uno podría decir que el Papa y un Papa está al cuidado de esa pluralidad de versiones, y un Papa que le ha tocado ser si Papa en este momento quizás más, ¿no? No, se puede hacer un chiste entre nosotros. Cuando Perón decía, bueno, yo no hago nada, yo bendigo Urbi et Orbi, no lo llegó a hacer porque la desgracia argentina, lo que vamos a llamar la tragedia argentina, impidió. Pues, lo ocurrido en Ezeiza cuando llegó demostraba claramente que la bendición Urbi et Orbi no funcionó ahí, que era el lugar donde debía funcionar. Ahora, un papa al que se le dice peronista hace funcionar. Hasta el momento le va mejor como peronista al Papa que al propio peronista Perón, ¿no? Pero nadie debe confiarse, ¿eh? Nadie debe confiarse. Tal cual, sería con el mazo dando, digamos, conteniendo a la diversidad y con el mazo dando. Sería. Sí, muchas veces cuando nos aparecen los espacios donde estamos, el debate, el dilema, la pregunta, el chascarrillo o la afirmación lapidaria de que el Papa es peronista, nosotros solemos decir, primero, si es argentino, de algún modo peronista es siempre, no importa lo que piense, y además es Bergoglio, por lo tanto tiene la relación que haya tenido y que pueda tener con nuestra tradición política y el peronismo en particular, y solemos decir también, un Papa siempre es peronista, porque la función del Papa es media modo Perón, ¿no? Bueno, de lo que vos acabas de decir.
es difícil imaginar eso en una medida. Perón había un cierto paganismo, no hay que olvidar que las lecturas de Perón, los textos militares, por ejemplo la Ciropedia, que es la educación de Ciro, que le escribió Jenofonte. Perón leía esos libros, era un cadete del colegio militar. En ese momento, igual que en la universidad de aquel momento, se leían más cosas y más cosas en latín, ¿no? Traducidas, por supuesto. Perón tiene esa educación del jefe militar. Bueno, ahí en la Ciropedia, el jefe militar seguía por el vuelo de las aves, una vaca con las entrañas al descubierto y la lectura de las entrañas, como quien lee la borra del café. De modo que la vida militar incluye un arte adivinatorio. La iglesia no, pero Perón se encontró con la iglesia y se encontró con un dilema, porque el dilema es conocido. El culto a Evita molestó a las autoridades eclesiásticas de aquel momento, que sin embargo habían apoyado el surgimiento del peronismo al principio. Ese es el motivo de un libro que lo considero bueno, aunque con un ideal expositivo rencoroso, el de Loris Sanata, Perón y el mito de la Iglesia Católica. Es un libro de un gran investigador de una especie de neoliberalismo que no me cae simpático, pero ese libro es un libro importante porque estudia minuciosamente cómo el tejido del episcopado de aquel momento permitió en gran medida que avanzara Perón dentro del Estado y dentro de la sociedad. Ahora, esa alianza para Perón no era la alianza fundamental, era una alianza con los sindicatos y el pueblo, digamos. Pero al decir el pueblo hay una disputa ahí, porque tarde o temprano las dos entidades que surgían del alma popular, vamos a pasar por alto la dificultad de definir alma, porque sería el espíritu o aquello innominable que todos consideramos que es lo que interrogamos de nosotros mismos como una especie de esfuerzo de desdoblamiento que es doloroso y trágico, a no ser que apelemos al psicoanálisis, que lo explicaría más fácil que los que desconfiamos más del psicoanálisis. Aunque lo conocemos al psicoanálisis, pero a mí la palabra alma me sigue atrayendo. El hecho es que valoro al psicoanálisis, pero no al punto tal que sustituya la palabra alma con formulaciones que son sustentables totalmente, como el inconsciente o el superyo, en fin, terminologías que en otro aspecto utilizaría, pero la palabra alma sigue teniendo un gran poder en la medida en que no es fácilmente definible. Es la comunidad, es el colectivo, es lo no dicho, como diría un psicoanalista, es lo no dicho de una población que de repente, como la población argentina hoy, se desgarra y da la impresión que va de un lado para otro sin saber quién es. Hoy hay un pueblo totalmente desmenuzado, atomizado, como se diría en Brasil, desnorteado, es decir, sin norte. Hay que admitir que esta es la situación del pueblo argentino, es masacrado, sin trabajo. Los que tienen trabajo también no saben cómo orientarse laboralmente, están penando como el Martín Fierro y con miedo a que el teletrabajo o la robotización les quite lo poco que tienen. De modo que es un momento donde la vida popular está fuertemente amenazada. Por lo tanto, ese es un tema de los partidos políticos, de la vida política, del militante y del sacerdote. Es un tema a ser definido y con urgencia, porque no puede existir una nación con un pueblo tan carente de motivaciones existenciales colectivas e individuales. Entonces ahí me parece que la intervención de la vida militante no puede ser simplemente una vida militante donde no haya alma. Más allá de que a veces podamos caer en ridículo cuando decimos la palabra alma y no decimos espíritu o no decimos conciencia, que es un poco el equivalente de la tradición dialéctica, la conciencia. Estamos sustituyendo la palabra conciencia, que es más fácil, por la palabra alma, que es más metafísica, y la metafísica congela ciertos objetos, pone un alma como una especie de entidad superior a la vida humana y te lleva a pensar incómodamente la eternidad, el alma, ¿no? Aunque Descartes también, No, no te quería interrumpir, pero no, todo no, esto por que... favor, interrúmpanme, porque si no es un monólogo. No, pero pensaba dos cosas. Mencionabas lo del sincretismo de los 70, ese diálogo,
y un poco al mismo tiempo esto otro como ese giro secularizador y donde también se perdió un poquitito, incluso dentro del campo popular, estos conceptos. Y al mismo tiempo, nosotros con Néstor lo venimos viendo mucho. Bueno, en tiempo, hace un par de años, un ex jefe de gabinete lo trajo al centro de la discusión pública, cuando retomó una frase de Margaret Thatcher de los años 70, justamente, cuando mencionó esa célebre frase de Thatcher en el medio de las discusiones y las tensiones y en el incipiente neoliberalismo, cuando decía: la economía es el medio, pero el objetivo es el alma. Y en algún punto algo del neoliberalismo y algo también de los tiempos que nos han pasado recientemente, es como que el capitalismo y sobre todo el neoliberalismo identificó mucho más el alma como un ámbito de disputa, digamos, y que nosotros quizás relegamos un poco. Sí, digamos, es cierto cuando se dice que el campo de disputa son los símbolos a través de los cuales se define un individuo y un colectivo social. En ese sentido, me parece que los instrumentos del neoliberalismo, que fueron casi todos vinculados a los grandes descubrimientos que tienen que ver con las telecomunicaciones, este mismo que estamos usando ahora, me da la impresión de que años de vida entregadas a la forma en que los grandes medios de comunicación y después el Facebook y demás reproducían la condición del sujeto, han hecho una tarea de horadar la vida popular que no hizo la radio. El peronismo es contemporáneo de la radio. A pesar de que el aniversario de la televisión argentina es el 17 de octubre, como el del peronismo, porque empezó a transmitir el 17 de octubre del 54, creo, el peronismo fue la radio. La voz de Perón es radial, la voz de Evita es radial porque además fue actriz de radioteatro. En ese sentido me parece que la televisión, cuando irrumpe a mediados de los años 60, ya es una televisión que estaba entrelazada totalmente con las formas más elementales del consumo. La publicidad radial todavía tenía una suerte de desconexión con la vida individual y permitía cierto distanciamiento que ya no existe. No es fácil explicar esto, pero no es que vemos televisión, pero la televisión nos mira a nosotros. Radio la escuchábamos, pero la radio no necesariamente nos escuchaba. Ahora la televisión lo que hace es, más que permitir que la miremos, mirarnos y constituirnos como una mirada que tiene cierta ajenidad respecto a lo que querríamos mirar. En ese sentido me parece que es un gran triunfo del neoliberalismo, más allá de qué programa se trate, de qué canal se trate. Ahora, dicho esto, hay que preguntarse si uno no está exagerando al condenar demasiado excesivamente a los medios de comunicación de masa. Lo mejor sería decir que hay que reformularlos, como alguna vez se intentó no hace mucho en la Argentina, y hay que no descartar que nuevamente se vuelva a reformularlos en relación a cómo impedir que haya monopolios mediáticos que desestabilicen la conciencia pública. Hay una desestabilización permanente de la conciencia pública. Y la otra cuestión es el uso de las fórmulas individuales de destacar ilusoriamente que nuestra presencia importa en el mundo más allá de aquello en lo que creamos. La selfie, el Facebook, todas esas acentuaciones que exacerban la idea de que somos un sujeto de suma importancia, es la importancia que nos dan las grandes fórmulas que nos invitan a consumir tal o cual cosa. Contrariamente a la importancia que deberíamos tener cuando nos examinamos a nosotros mismos dentro de los grupos en los cuales pertenecemos, y es un examen colectivo donde ahí no descartaría la palabra alma, conciencia, espíritu colectivo, subjetividad también, que proviene más de la psicología clásica. No descartaría ninguna de esos desdoblamientos del objeto, que son las conciencias, a condición que las consideremos siempre poseedoras de cierto misterio, en mi opinión personal.
no porque sea un misteriólogo, un esotérico, un personaje que le gustan los enigmas, sino que parto de la idea de que si decimos alma, no podemos tener la visión tan penetrante y transparente de poder conocer todas las almas. O sea, ese es un problema teológico fundamental. Se nos conoce realmente hasta la última, en la demostración de las tantas que hay de la existencia de Dios, una dice evidentemente que es la mirada que conoce todos nuestros íntimos pensamientos y por eso te primerea, por eso conoce tus sucesivos pasos futuros. Si esto no fuera así, no es que no exista Dios, hay un Dios un poco más modesto respecto a su mirada y te deja a la entidad que llamamos alma, le deja ciertos recovecos más misteriosos donde podamos trabajar con mayores libertades. Me parece que el tema de la libertad y de la creencia están unidos muy íntimamente ahí. Así como me parece que no hay un determinismo teológico, no puede ser que no exista un gabinete íntimo en la conciencia incapaz de ser conocido por otro, y al mismo tiempo no podemos descartar absolutamente que no haya otra entidad de características desconocidas para nosotros que pueda tener sapiencias tales que nos indiquen rumbos de vida que desconocíamos hasta el momento. A esa entidad podemos llamarla de muchas maneras. Una de ellas es la que mantiene la Iglesia Católica a lo largo de los 2000 años. ¿Por qué la mantiene? Porque hay rituales, hay simbologías, hay alegorías, está toda la historia de la pintura, prácticamente toda la historia de la pintura, están textos fundamentales, está Aristóteles a través de Santo Tomás de Aquino, está San Agustín, cuyo texto formidable se presta a tantas especulaciones. Menciona la de León Rosiner, que era alguien que rebatía la teología cristiana, pero la rebatía con una lectura fundamental de San Agustín. A mi juicio, debo decirlo, sin admitir que San Agustín es un escritor formidable. Lo que cuestionaba León Rosiner era el cegamiento de la sensualidad, que ese es un gran tema para la religión católica. El cegamiento de la sensualidad y el celibato son construcciones históricas, digamos así, no existieron desde siempre. El ejemplo del obispo podestá en la Argentina revela que hay un problema que sigue existiendo, pero al mismo tiempo, si la Iglesia levantara hoy la interdicción a la sensualidad, en todas las manifestaciones que tiene la sensualidad, me parece que ese sería un hecho que la asimilaría de inmediato al protestantismo, de modo que tiene a su lado una interdicción que provoca la reforma, la provoca Lutero, Calvino. Entonces ahí me da la impresión de que la idea sacrificial de una menor carnalidad en los sacerdotes, digo algo que muchos de mis amigos se podrían horrorizar, pero no la veo desdeñable en la medida que cada uno hace con su vida la operación que le sea necesaria para sentirse no solo en el goce, como dicen amigos míos, como Daniel Santoro, que viven pensando en que el pueblo busca el goce. Yo corrijo un poco ese pensamiento, no porque se busque el sacrificio, yo no creo que uno lo busque, pero el sacrificio es educativo también. Y cuando ocurre, no hay que descartar que ahí se aprenda tanto como en el goce. De modo que yo no hago la apología del goce, en eso me diferencio de las reinterpretaciones que hace Daniel Santoro, que las considero todas alegorías cristianas de primer nivel. Y es el principal pintor argentino, es peronista, no peronista, que expresa el nivel en el que llegó la pintura argentina en el siglo XXI. Pero cuestiono la teoría del goce como valor absoluto para definir un movimiento político y la trascendencia humana. Me parece que la trascendencia humana para mí es el goce cuando ocurre y el sacrificio cuando ocurre. Hay que estar preparado para ambas cosas o para más cosas todavía que revelan qué otros sentimientos nos pueden desafiar. Por ejemplo, en el caso de Perón, ya que hablábamos, la idea de destino, soy el hombre del destino, son ideas que obtenía de las lecturas paganas, de los grandes teóricos del paganismo. Perón no es un cristiano ni es un católico, más allá que por necesidades de Estado lo haya sido, más allá de que quiso que le sacaran la excomunión, cosa que terminó ocurriendo,
pero evidentemente la tradición peronista clásica, digamos, y más allá que la Iglesia la haya apoyado, es evidentemente una tradición que proviene de los símbolos de mando, del infortunio del jefe, que es más, tiene una fuente más vinculada a Maquiavelo, eso, ¿no? No está tanto la idea del jefe religioso que comulga, sino el que se basa en la fuerza de su destino, que puede ser inescrutable, pero que las termina conociendo, ¿no? Soy el hombre del destino. Esa frase no es católica, es una frase que proviene de mucho antes, de las grandes guerras que tenían auxilio de politeístas, de todos los dioses de la guerra que uno podría encontrar en Egipto, en Grecia y en Roma, ¿no? Eso no lo veo como un problema inmediato de la política, pero me parece que se puede señalar como parte de la historia argentina reciente en la relación peronismo-iglesia, ya que Bergoglio es un poco producto de esa doble relación, ¿no? Tal cual, hijo de todas nuestras controversias, por otro lado, ¿no es cierto? Absolutamente, absolutamente. Quería llevarte un poquito atrás, perdón, Horacio, para retomar y llegar acá otra vez. En el momento en que hablaste un poco de la televisión, los medios, las redes sociales, y ahí enganchártelo con una cuestión en relación a la operación de Francisco Bergoglio y de la Iglesia en este momento y las cosas que él dice. Abro un paréntesis dentro del paréntesis respecto a lo que decías del goce y de Daniel Santoro, con quien conversamos por suerte habitualmente. Fue una de nuestras grandes entrevistas también en su momento, y por supuesto también relacionó lo del goce en término popular con el planteo de Bergoglio, pero solemos decir que casi todos los grandes escritos de Francisco empiezan con la cuestión del gozo, el gaudium, Evangelii Gaudium, Gaudete Exultate, o sea, yo lo nosotros decimos traduciría, el Papa del goce, Papa lacaniano solemos decir, si sí, pero cabe lo decir. traduciría por júbilo yo. Sí, El claro, en ese júbilo caso. es un júbilo que entraña el goce y también la expectativa de que algo puede desarmarse en tu vida. O sea, lo que digo es algo muy simple. La vida no puede ser enteramente vinculada al goce, ni la búsqueda de sentimientos profundos no necesariamente deben estar guiados por el goce, pero no es porque quiera sacrificarme, es porque me parece que describo con cierto realismo la realidad de las conciencias o lo que acá estamos llamando el alma, ¿no? Tal cual. En ese sentido, y ahí voy a lo que iba antes, pero no quería dejar de mencionarte esto porque es algo que realmente nos interesa y creemos que tiene un montón de implicancias políticas o culturales, un poco de cómo se tramita la subjetividad humana en este momento. Pero voy a lo anterior, con el tema de esa definición, creo que es San Agustín también, ¿no? Como Dios más íntimo a mí mismo que yo mismo, ¿no? Y ahí como el equivalente de ese otro gran otro que son las redes sociales, el Facebook pensando tecnoburocráticamente o instrumentalmente, ¿qué estás pensando? ¿No? Sí, bueno, esa frase que creo que sí es de San Agustín y precisamente de la Ciudad de Dios, creo. O Sí. no sé si de las De confesiones, o confesiones. confundo las dos, sí. Confesiones. Bueno, es las confesiones. Bueno, esa es una frase fundamental. Digamos, hay un otro en mí que no conozco, no es exterior a mí el otro, y el otro soy yo mismo que no me conozco. Si ponemos la palabra Dios ahí, resulta un factor teológico de gran importancia, porque no solo se encumbra la figura de Dios de una manera que podría ser incómoda para el ser humano, es un Dios que está dentro de mí y que es superior a mí, podría equivaler a la anulación del libre albedrío. Pero si lo vemos al revés, eso que no conozco, eso que Dios conoce de mí más que yo, pero que está dentro de mí, puede significar también la ampliación de la autoconciencia. Y en ese sentido hay un Dios que amplía la autoconciencia humana y ya no sería alguien que está en un lugar elevado e inalcanzable, sino que sería, para emplear términos políticos un poco más banales, sería un Dios muy democratizado, a pesar de que siempre tiene un excedente respecto a lo que podemos alcanzar por nosotros mismos. Si es así, yo diría que la definición de una vida humana tiene ese factor interno, esa conciencia específica, donde hay alguien que puede ser uno mismo, que no alcanza a saberse quién es, ¿no? Por eso todas las grandes escritos de la teología de la patrística, digamos, tienen una traducción posible en nuestra vida cotidiana.
Y para eso no se precisa comulgar, no se precisa ir a la iglesia, obvio, pero ir a la iglesia también es una... Ahora hoy yo no diría que ir a la iglesia es cualquier cosa. Ya sé que mucha gente va, por eso la iglesia también tiene vigencia. Cualquier sacerdote sabe que en una misa la gente se distrae, no puede no saber eso. No puede no saber que alguien va a buscar novio o novia a una misa, no puede no saber. O sea, la verdadera religión, digamos, tiene que saber que la vida cotidiana irrumpe aún en los momentos de divinidad más exquisita. Pero como la misa es un ritual, y se parece mucho a un ritual para ir a buscar trabajo, a saludar, a darse la mano, y sobre todo los evangelistas toman más esos rituales para la vida cotidiana. Sobre todo, ritual es interrumpible, aunque sea el ritual donde estás comulgando. Entonces, me parece que eso un sacerdote sabio lo tiene que saber. El sacerdote burocrático, vamos a decir vulgarmente, eso que los hay, no lo sabe, ¿no? Puede enojarse si hay distracción en la misa. Pero la misa es una suma de distracciones porque siempre te está chistando alguien. No sé, algún cura chistoso diría, te está chistando Dios. No te entretengas con ese padre que está repitiendo siempre lo mismo porque Dios te está chistando desde otro lugar, ¿no? No me acuerdo Qué quién grande. podía haber dicho esto, el sacerdote este que falleció hace un par de años, de Quilmes. ¿Cómo se llama acá? Andaba en silla de Fa- ruedas. No, Puiggané Fa- no, el que estaba en la ¿Farinello? televisión. Farinello hubiera podido ser ese. Hubiese perfectamente. No, yo quería, Horacio, Vean cómo sé de los curas, ¿eh? No me van a agarrar fácil, ¿eh? erudito en todos los Tenés tu campos. elenco de sotanas, Horacio. No, de sotana no me van a ver. No, Horacio, consultarte lo siguiente, un poco también en continuidad con esto que decía Néstor de las redes y de las subjetividades, y algo que pusiste y que apareció en la nota que publicaste hace un tiempo en página 12, que hace referencia un poquitito a lo esotérico, al oscurantismo, a la nigromancia y al casi el terraplanismo, ¿no? Como todas estas cosas que aparecen y que en este momento, cuando uno lee los carteles en el Obelisco, en los anticuarentena, que son de las cosas más casi psicodélicas, surrealistas, muchas veces lo que juntan en un mismo cartel. Bueno, pero hacerte esa consulta, ¿qué es lo que también, digo, porque también, digo, en algún punto hay unas rupturas que son casi del plano de lo metafísico, ¿no? O de lo religioso. Sí, digamos, el mundo de la creencia es muy amplio, es más amplio que la Iglesia Católica y que el evangelismo. Es mucho más amplio. Esa amplitud perfectamente podría ser amoldada, porque la Iglesia es una institución enorme, es una institución que tiene rupturas internas de todo tipo. Creo que en Gramsci está la idea de que todas las ramas, los jesuitas, los dominicanos, los franciscanos, eran rupturas heréticas que la Iglesia consiguió contener, como no consiguió Perón contener todas las rupturas heréticas. Diríamos que es una institución modelo, contuvo todas sus herejías y le dio ramas hasta que no pudo con algunas, por ejemplo con Lefebvre, que quería seguir dando misa en latín, que es un tema fuerte, si seguir o no con el latín, no lo pudo contener, pero los jesuitas fue fuerte, la ética jesuítica fue fuerte, en algún momento era el Papa Negro se le decía, ¿no? Al superior, bueno, Bergoglio sabe bien de eso, ¿no? Es asombroso el cambio de jesuita a franciscano, ¿no? Eso también es un tema muy fuerte y se ve que, o sea, Permitime agregarte una cosa, Horacio, que además Bergoglio, Francisco también hace una operación para traer a los lefebristas adentro. O sea, el eso no hereje sabía, jesuita no sabía. trae a los lefebristas, o sea. No, lo que quería decir, bueno, me parece todo muy interesante. La historia de la Iglesia nos contiene lateralmente o centralmente a todos. Pero querría decir que la creencia en lo esotérico, es en lo misterioso, que no se revela y que por eso hay que creer en él, no hay que creer porque se nos revela algo, sino al revés. Hay que creer porque no se nos revela eso. Que en la Argentina siempre fue muy, sobre todo la secta de, vamos a decir la creencia, para no decirle secta a los demás, porque los demás te pueden decir secta a vos también. Solamente porque son mayoría, todos nacen en una secta.
la doctrina de la princesa rusa Blavatsky, que en Argentina influyó muchísimo. Influyó en Lugones, en ingenieros. Roberto Ar, que es el motivo de esa nota que citaron, la combatió, porque Roberto Ar era un escéptico, la combatió con gracia y usó todos los materiales de ese esoterismo para los 7 locos. ¿Quiénes eran los 7 locos? Los que se reúnen alrededor del obelisco, todos conspiradores, ninguno dañino de una forma directa, pero todos imbuidos de una especie de esoterismo y ideal del apocalipsis y un conspirativismo político, además, que no tenía posibilidades de prosperar. Lo de Roberto Ar es muy interesante porque, digamos, los 7 locos es muy interesante, pues son todos, David Viñas los definía como magos, o sea, un mago no es un sacerdote, pero entre el mago, el profeta y el sacerdote hay cierta relación, son escalas. Uno no le gustaría que un mago le dé misa, pero cometeríamos un error si creyéramos que el sacerdote, que es la estabilización de la magia finalmente, o sea, lo que hace el cristianismo más allá de, o sea, más allá de las escrituras, pero como hay escrituras y las escrituras fueron dadas por Dios, o sea, por una entidad escritural, porque Dios escribe y escribe con líneas que no son lineales, no son líneas, en realidad hay que descifrarlas. De ahí la gran obra de Spinoza que niega todo eso. Quien los escribió, bueno, la vida de Jesús de Renan, la historiza, bueno, todos los dilemas que la iglesia atraviesa de taquito, porque alguien que te escribió un libro diciendo Jesús fue un personaje histórico y hizo tal o cual cosa que no coincide con la Biblia, eso ya lo hizo Renan muy bien y ocasionó un debate en Francia en el siglo XIX. Hoy se puede hacer perfectamente y a la iglesia no le hace mella eso, porque efectivamente hay cualquier creencia es superior, pero yo no defino nada, pero me intuyo, mejor dicho, que el que cree como los caldeos, en los astros, y uno un poco cree en eso también, aunque mira ya los astros más científicamente por la gran influencia que tiene en Occidente, el gran triunfo de la ciencia, que se va a confirmar con el descubrimiento de la vacuna. Pero eso no hace mella a la iglesia porque los movimientos laicos que creyeron que la ciencia se contraponía a la fe, finalmente se equivocaron porque la creencia es algo que maneja el alma, digamos, es una talladura, es como algo que esculpe en el alma la creencia, y ahí el creyente católico, el creyente político ateo y el esotérico tienen un hilo conductor bastante misterioso que sin embargo haríamos mal en descartar totalmente. Por más que los que se reúnen en el obelisco nos digan que la Tierra es plana, creo que tenemos la obligación de decir de preguntarnos cómo una evidencia científica tan irrebatible puede ser negada por cientos de personas. No son muchos. No son muchos porque la creencia científica es muy fuerte. Es prácticamente entrar en un proceso de locura negar la ciencia. Y sin embargo, ese sin embargo tiene que estar siempre presente en nuestro lenguaje. Y sin embargo, yo creo que la tradición católica más profunda tiene que reconocer ese y sin embargo. Y sin embargo, hay otra cosa que está dentro de mí, que no sé bien qué es, que me excede, que puede ser Dios, y que se puede disparar para cualquier otro lado. Entonces, ahí los condenamos a los terraplanistas porque en el fondo lo que quieren es alterar la vida democrática del país también. Pero si no estuviera ese elemento de por medio, establecen una incógnita de cómo hay personas que chocan con evidencias científicas de tal manera. ¿Qué es lo que pasa en esa conciencia? Y no sabemos explicarlo bien. Pero si dijéramos que la descartamos porque nuestra vida es científica y solo científica, también nos equivocaríamos totalmente, ¿no? Y quiero traer, Horacio, esto que estás diciendo a algo más de los últimos años y de este momento. Uno daría la impresión de que nuestra cultura política, nuestra militancia, el campo nacional y popular, el peronismo en su momento, el kirchnerismo, ¿no te parece a vos que en algún momento entendió menos la dimensión esta más luminosa, más de misterio, más de lo sagrado, y en algún punto quizás hasta de lo popular, y que el macrismo, de algún modo,
por vía su indagación tecnológica, instrumental, mercadotécnica, caló más en ese Sí, núcleo todo está muy que bien eso, nosotros pero mismos. decir eso, después nos espera a la puerta un revólver chico, un 22 para suicidarnos, porque, porque es así, la técnica, la vida popular tiene muchas características que se mantienen a lo largo de los tiempos y que los militantes, como los militantes que fuimos antes y podemos ser ahora, que vivimos una vida hasta cierto punto basada en la razón crítica y en ciertas formas de la creencia. Y nos negamos a pensar en la vida popular como una vida que está fuera de nuestro alcance. Siempre creemos que cuando hablamos hay una vida popular que nos escucha. Esto es cada vez menos así. Y hay una vida popular que apoya totalmente la pena de muerte. Eso ocurre en todas las sociedades. Cualquier encuesta hoy sobre la pena de muerte es muy probable que dé a favor de la pena, por ahí empatado, pero anda por ahí. O sea, mano dura, seguridad, eso. No hay que olvidar que Berni es ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que es el lugar donde supuestamente reina una cierta inseguridad. A mí no me gusta, pero evidentemente es algo, pero la provincia la gobierna Kicillof, que sí me gusta, digamos, puedo hacer cierta crítica, en fin, uno nunca se quiere privar de hacer alguna critiquilla, pero ¿cómo se entiende eso? Evidentemente hay un tema ahí muy fuerte y también la vida popular se nos escapa también en sus gustos. Por ejemplo, yo no tengo un amor por la técnica, más bien la sufro. No la combato, obviamente, entre otras razones porque la vida popular acepta muy plenamente la técnica. Quiere conectividad, quiere no. Hay un derecho a la conectividad que es justo. Ahora, el derecho a la conectividad puede terminar en formas educativas interesantes o puede terminar en un desastre político neoliberal como ocurrió con el macrismo. El macrismo mostró banalidad, estupidización en la televisión más que nunca, aunque en general la televisión es así, aplanamiento del lenguaje, extirpación del lenguaje de sus irregularidades, de sus planos contrapuestos, de sus dificultades, de su barroquismo incluso. Todo fácil, todo inteligible, quiere decir que ya no hay nada para entender, ya todo ha sido dicho. El gerente de contenido te dice, hable para que a Fantino, profesor, hable para que 5 millones de personas lo entiendan. ¿Cómo desafiar eso? Esas 5 millones pueden creer que son el juicio final respecto a la lengua de una nación. Y yo creo que la nación argentina está perdiendo las particularidades y la riqueza de su propia lengua también. Ese es un tema que impacta en la universidad, en la educación en general, y termina finalmente con la militancia social diciendo, no digas cosas que el pueblo no entiende. Ahí no puede ser el juez de aquello que el pueblo entiende o no entiende, porque uno también es parte del pueblo, no solo demográficamente, sino yo me siento parte de la vida popular y sé perfectamente que si no adecuo mi lenguaje, corro serios riesgos de no ser compañero de lenguaje de otras personas, pero prefiero correr ese riesgo para no falsificar mi propia vida, porque entiendo que una vida menos falsificada puede ser mejor entendida por la vida popular que habla otro lenguaje que aquel que ve que estoy forzándome para ser otro. No quiero ser otro, ya soy así, este que hablo. No, sí. Y como tengo mucho contacto con toda clase de personas, tengo suerte con algunas y con otras no, pero no quiero falsificarme. Yo les recomendaría a los militantes que si tienen un lenguaje no lo falsifiquen para sumergirlo en lo que posiblemente sea mejor para que se entienda, para acatar a Fantino. Hable, profesor, para 5 millones de personas. No sé qué es eso. Una cosa, a lo mejor, Horacio, sobre ya que estás hablando de lenguaje, y vuelvo a la cuestión de oraciones, puntos de intersección del lenguaje político de los dirigentes o del lenguaje político masivo con el lenguaje religioso. En la etapa kirchnerista tuvimos La patria es el otro, ¿no? Que tenía mucho de eso. Y uno podría decir, lo hablábamos con Santiago bastante analizando en el último momento, en este momento Alberto tiene 2 o 3 frases que son literalmente de Francisco, ¿no? Nadie se salva solo, es una de ellas. En su discurso de apertura de sesiones dijo una que no es de Francisco, sino de una de los teólogos de referencias de Francisco, que fue Baltasar, que es la verdad es sinfónica, ese es un nivel más erudito. Eso no sabía. ¿No? Esa es muy ¿Cómo buena. ves ahí? ¿Eh? Esa es muy buena.
buena, La verdad en Sinfónica, Urs von Balthasar, teólogo Sí. suizo. Pero quizás nadie se salva solo, es como el paradigma en este momento. Y La patria es el otro, en su momento, sin tener referencia explícita, de algún modo también tenía un punto de intersección con Amarás al prójimo, de algún modo, ¿no? Sí, pero ¿Cómo con, ves esto? con una inflexión borgiana también, ¿no? Tal cual, Hay tal que cual. tirarle un hueso a Borges también porque se lo merece, ¿no? Nunca está de más. No, no. Borges le publicó un libro a Bergoglio de compilación de cuentos de sus estudiantes. Todo en la catolicidad es así muy abarcativa, Horacio, muy cósmica, muy holística. Pero lo que queríamos preguntarte es, ¿cómo ves esas intersecciones entre el lenguaje religioso del lado del peronismo, del lado del Frente de Todos, del lado de lo que hay que construir, o fenómenos o expresiones como pueden ser los llamados cayetanos, ¿no? Esa intersección bastante literal a veces entre la expresión religiosa y la movilización popular. Te lo pongo en varios Sí, campos. no, ¿Cómo lo ves? la iglesia no tiene un único lenguaje, obviamente. El lenguaje del Papa está obligado, bueno, Urbi et Orbi, hablarle al mundo, a la ciudad y a la humanidad. En ese sentido, hay un problema tipo Fantino ahí, porque hablar a la humanidad no puede ser hablar como la televisión, pero es cierto que entre la pastoral televisiva y la pastoral evangélica hay un contacto muy directo. No en vano el evangelismo se basa en la televisión. La Iglesia Católica menos porque está más limitada en la popularización, en el levantamiento de todos los tabiques del idioma, porque eso es lo que caracteriza a la Iglesia Católica. Hay ciertos rituales, lo que hoy se llama protocolos, digamos, hay los protocolos que no se pueden pasar por alto sin dejar de ser parte de la catolicidad, practicante o no practicante. En cambio, el evangelismo son los viejos cines que están abiertos de una manera más rápida, y hay custodia, hay promesas cumplibles en lo inmediato, no hay una teología compleja. En ese sentido, me parece que la pastoral evangélica que ocupa buena parte de la franja nocturna de la televisión y ocupa también el habla de los conductores de televisión. Eh, no todos, por supuesto, pero en general los más efectivos hablan un lenguaje evangélico, que es un lenguaje del cariño inmediato, del amor inmediato, hay recompensas inmediatas, inteligibilidad inmediata, temporalidad fácil. Todo eso hizo que prosperara la iglesia evangélica. Entonces se diría, ¿y por qué la iglesia católica no tiene que hablar ese lenguaje entonces? Si sería muy fácil conservar buena parte de los fieles que van al evangelismo, que da respuestas más inmediatas, incluso respuestas más materiales, digamos así, de resolución más inmediata de la vida. Un Estado se plantea también ese tipo de conversación más inmediata en momentos de penurias muy profundas como las que estamos viviendo. No quiero condenar con esto sectores de la iglesia evangélica, pero veo cuando hablan por televisión los pastores, sobre todo cuando tienen la inflexión portuguesa, vienen del gran poder que tienen en Brasil, ahí hay un tema fuerte, porque además creo que no quieren quitarse la inflexión del idioma portugués. Hablan portuñol porque están significando como el norteamericano que habla un inglés castellanizado o un castellano anglizado. Están significando así que hay una conexión lingüística con un poder mayor que les conviene. Ahí quizás estoy siendo duro con la iglesia evangélica, no quiero ser duro con ninguna iglesia, pero han tenido correlatos políticos indeseables. Entonces han jugado ahí y por lo tanto tenemos derecho a cuestionarlos. Ese es un tema muy fuerte. Entonces, toda la franja nocturna explícitamente. Y el lenguaje de buena parte de los comunicadores sociales se basa en la pastoral evangélica. Sobre todo los programas de la tarde, donde existe un cariño fácil, un amor fácil, etc. Yo creo que la tradición, efectivamente, de la religión que interesa, digamos, no hace fácil ningún amor, ningún cariño. Me parece que es así. Que tiene que haber una consideración de mediatización. Ahora bien, la iglesia no puede perder más fieles. Vivió demasiados años para entrar en una crisis de corrupción,
la crisis de los sacerdotes que quieren casarse, la sensualidad, todo eso son temas que tarde o temprano van a tener que tener una resolución que hasta ahora no aparece en el horizonte, porque ya otros lo resolvieron antes y hace 5 o 6 siglos. Entonces ahí hay un tema con la sensualidad y el lenguaje que la Iglesia tiene la obligación, en este último caso, de mantener una tradición donde escribieron Santo Tomás, San Agustín y tantos otros. Esa tradición no puede abandonarse. Igualmente que el latín. Se puede dar misa en castellano perfectamente, pero el latín no puede desaparecer así nomás, porque la Iglesia es conservadora en el mejor sentido de conservar un legado. No puede, el evangelismo no pretende conservar ningún legado, pretende su historia es la historia de los medios de comunicación. No tiene ciertos ramas del evangelismo, no conozco a todos, ¿no? Las que están en la Argentina, las mayoritarias son las que dependen de Brasil y son las que dieron la victoria a Bolsonaro. Por lo tanto, ahí hay que tener un atisbo de profundo cuidado, ¿no? Y después me parece que, por ejemplo, Farinello en su programa de televisión hablaba el lenguaje coloquial popular, no se cuidaba de tener cierto sesgo, de cierta superposición con la lengua evangélica común. Me parece que era así, más allá de la simpatía que inspiraba, y yo tuve varias charlas con él y conservo un gran cariño por él, me parece, y su preocupación social estaba por encima de todo, pero su forma de hablar de la religión, digamos, se sentía obligado a llegar a más personas, y la forma en que lo hace Bergoglio me parece que es una forma que implica muchas tensiones, porque Bergoglio ha hecho el esfuerzo de traspasar la teología popular, la teología de los teólogos, a frases populares, a consignas, digamos, ¿no? Eso no es nuevo en la Iglesia, por supuesto, es más propio de Lutero y de Calvino, que no quieren hablar más en latín, y ponen la religión en los idiomas nacionales, digamos, pero cuando la Iglesia Católica pasa a los idiomas nacionales, con la misa en los idiomas nacionales, ahí se produce también un tema que por ahí tiene otro capítulo posterior, que acercarse a un tipo de idiomática que sea mucho más accesible. Eso para mí es Horacio, un tema. Sí. ahí justo venía pensando, desde que lo trajiste a Borges acá al Zoom, y recién con este último, la verdad me la dejaste picando, pero hay algo interesante también en Francisco, que es también cómo todas nuestras raíces, y bueno, vos un gran exponente del pensamiento nacional, pero cómo gran parte de lo nuestro llega de pronto a una escala universal a través de la figura de Francisco. Hay una anécdota muy interesante de que, bueno, el episcopado alemán se reunió para hacer algunas observaciones y para hacerle llegar una carta a Francisco en su momento, haciéndole algunos comentarios y hasta pidiéndole ir un poquitito más en alguna de sus reformas o en alguno de sus planteos, a lo cual Francisco les responde a los grandes obispos, cardenales alemanes, con una frase del Martín Fierro, y que llega en latín, el Martín Fierro en latín. Entonces, también preguntarte ahí, ¿cómo ves también un poco, más allá de la figura de Francisco, pero qué es esto de lo argentino, lo nacional, puesto en perspectiva universal o puesto en perspectiva global? Bueno, yo creo que la Argentina no tiene que disolverse. Digo esto porque efectivamente las naciones todas están atravesando un momento riesgoso, porque son entidades históricas y en algún momento se han fundado y en otro momento han desaparecido. La historia de la humanidad es la fundación y desaparición de pueblos con identidad, que pasan a formar parte de otras identidades por conquista o por cansancio, en fin. La Argentina hoy está en un momento crucial, digamos, lo cual viene del momento de Cruz, ¿no? Es un país que tiene una rica cultura popular. Martín Fierro es un gran esfuerzo escritural, es un esfuerzo
de un periodista lúcido como era José Hernández, que maneja un idioma periodístico que hoy querrían tener muchos periodistas argentinos, y que por un milagro difícil de explicar, escribió el Martín Fierro, bajo la influencia de Lucis, que escribió el Martín Fierro uruguayo, los cuatro gauchos orientales. No es que no haya influencias ahí, pero evidentemente hay soluciones en el Martín Fierro de gran calidad, la amistad, la separación, la deserción de Cruz, son todos grandes momentos, la huida de la tribu, más allá de que tiene una visión muy amarga, escéptica y hasta contraria a la tribu, o sea, los ve como salvajes. Eso se dice más hoy que antes, ¿no? Pero de todas maneras, tanto la ida, que es el despojamiento rural, y el cruce del desierto hacia lo desconocido, como la vuelta que implicaría el retorno a lo que hoy se llama cierta normalidad, con consejos a los hijos y demás, pero siempre alterado por cuestiones como el viejo Vizcacha, la vida se hace trágica y graciosa al mismo tiempo. Martín Fierro es casi una novela tragicómica, digamos, y tiene su equivalente con el Quijote de la Mancha, por más que uno es la parodia de la caballería y Martín Fierro es como la parodia de una novela romántica. No solo el Martín Fierro tenemos que tener en cuenta, hay textos formidables de la literatura argentina, ya que citamos a Borges, ningún elemento que suscitemos nosotros y convoquemos para definir qué es lo argentino no debe ser una esencia fija e inmóvil que está detrás de nosotros como un dios inerte dándonos órdenes, sino que tiene que ser una forma movediza de lo profano y de lo sagrado al mismo tiempo. Entonces ahí tenemos la gran literatura que llega hasta nuestros días, se sigue escribiendo mucho y bien en la Argentina, grandes poetas, la música argentina, tanto popular como la música que podríamos llamar clásica, o no sé cómo podríamos llamar, tiene notoriedad en el mundo. El cine argentino es bueno, la verdad que tiene un nivel importante, de modo que no hay que descartar que la Argentina eh, tenga su camino de composición como nación a través de las artes. Por eso preocupa hoy el estado del Ministerio de Cultura, preocupa el estado del Ministerio de Educación. Hablando en concreto, a mí me preocupa esos dos ministerios que a pesar de la pandemia podrían hacer muchas más cosas y no tener tantos estilos tecnocráticos como los que tienen. Entonces, la cultura salva, como dirían los evangelistas, pero salva con obras, como dirían los cristianos. La salvación por las obras es paralela a la fe también, a que tiene una fe en el arte argentino. Y después hay que tener políticos que cuiden el lenguaje, que cuiden las creencias de todo tipo y las amolden no para abajo, sino para arriba. Toda creencia puede tener un momento superior de preguntarse sobre sí misma, en vez de bajarla de un cachetazo para tener más fácil comunicabilidad. Eso no es el político serio y profundo, no busca la mayor comunicabilidad sobre la base de rebajar el idioma, sino tener el idioma aceptable, inventivo, para que la comunicabilidad sea efectivamente también una cuestión del arte político. Yo veo la cuestión artística en todos lados. Sin ir más lejos, te diría que la creencia religiosa es una forma del arte también. En ese sentido, no quiero estetizar todo, pero me da la impresión que hay que los países deben salvarse. La Argentina merece salvarse, más tiene una historia interesante, es una historia de combates entre facciones que no siempre fueron las mismas a lo largo de la historia. No creo en un país binario que viene del siglo XIX igual, turnándose con los nombres. Los unitarios de ayer no son exactamente los neoliberales de hoy, los federales de ayer no son exactamente los peronistas de hoy, y el peronismo entraña problemas de todo tipo también, porque evidentemente la dispersión peronista hace posible encontrar desde el gran mito que formula Daniel Santoro hasta Daer, que es prácticamente un empresario, y que yo le recomendaría ya que deje de llamarse sindicalista para no seguir usando un nombre inadecuado, ¿no? Que se llame empresario directamente. Pero todo eso tiene el peronismo, por lo tanto nos movemos en un océano encrespado donde con el nombre de peronismo
algo hay que hacer. O, digamos, lo que no se puede hacer con el nombre del peronismo es cortajearlo para decir, esta es la parte que interesa, porque ninguna parte ya tiene derecho a decir que es la que interesa. Cuando algo ocurre de ese tipo, o lo salva el significante vacío de la CLO, o no lo salva nada. Evidentemente que estar a disposición en la Argentina, hay que estar disponible para otro nuevo capítulo de la historia nacional, con sus raíces, que están en el siglo XIX, en el siglo XX, están en la pluralidad de creencias, de las sonoridades de la campana que tiene internamente todo el país y de las fuerzas populares, entre las cuales la mayor significativa, que es la del peronismo, tendrá que aportar su memoria a la construcción de una cepa que no sé qué nombre tendrá, deberá tener otro nombre, quizás sea ese, pero presentada de una manera más coherente, una fuerza que tiene un despliegue tan atomizado, pierde su efectividad. Lo que ocurre que es una gran leyenda que pasa por el catolicismo, por la estampita de Evita, en el collage que vi recién, Evita tiene una aureola de santificación, y efectivamente, no tanto la vida de Perón, pero la vida de Evita es una vida trágica. Entonces, ahí está. Bueno, en ese sentido, toda esta iconografía popular, que es una iconografía que contrasta Evita con Margaret Thatcher, la Virgen de Luján, etcétera, es la leyenda nacional. Bueno, la Carrió es un caso importantísimo de utilización de la religión, de la exaltación de la cruz, digamos, ella fue a vivir al partido de exaltación de la cruz. Ahora, ¿la cruz precisa ser exaltada o tiene que ser una oración que esté en la conciencia de una manera implícita? El cristianismo implícito es más interesante que estar todo el día vociferando por un Dios en el cual no se cree, porque es una desestabilizadora social permanentemente, es alguien que no puede detener su ingenio, porque no sé qué religión tiene, pero que tiene la religión del ingenio, la tiene, porque efectivamente es una constructora de metáforas, de alegorías, y al mismo tiempo usa una forma de la cruz sancionadora, una cruz maldita, que no es de extrañarse porque toda la historia de la iglesia hubo muchos movimientos de este carácter, heresiarcas, como los llamaba Borges, ¿no? La Carrió sería, en ese sentido, una heresiarca, ¿no? Oración, permitime, y como para ir cerrando también, y llevarte al No, antónimo de la Carrió. como diría Bergoglio, no me fui de mambo, ¿no? No, se pasó de rosca, diría Bergoglio. No, quería engancharte ya para ponerte un antónimo. Vamos con las polaridades, que también son muy de Bergoglio. Algo opuesto a la Carrió, que es nuestra militancia, pero lo quiero enganchar con algo que dijiste recién. Vos sabés que en la tradición cristiana, y viene de Francisco de Asís además, hay una cuestión, lo quiero asociar con esto que vos dijiste recién del arte y de la creación simbólica. Hay una vía de la salvación que es, literalmente se dice, por la vía de la belleza. No me sale decirlo en latín, pero se dice en latín también, ¿no? Por la vía de la belleza. Francisco lo reivindica mucho. Bueno, eso viene de Platón, de Plotino, Claro, bueno, y tiene de su historia, Marechal. por supuesto. La iglesia es una gran robadora de esas cosas. Sí, sí, de Marechal también. Y sabés que en la Academia de las Artes del Vaticano, Rubnik, un gran mosaiquista, que es quien la dirige, designado por Juan Pablo II, vamos a decirlo también, tiene un gran libro que se llama La belleza que nos salvará, ¿no es cierto? Y te agrego una más para ilustrar lo que en realidad te quiero preguntar. Hace poco murió Ennio Morricone, y Ennio Morricone en la película La Misión tiene el Ave María guaraní, que es una de las canciones, así que son esos hits de Morricone, ¿no? Y una de las cosas que dice el Ave María, que la letra que escribió para eso es: recuerda tu hermosura, pulcritudine memoraes, algo así, mi latín es cero, digamos, ¿no? Pero la pregunta que te quiero hacer con estas excusas es, en nuestra militancia, en nuestra fuerza política desplegada socialmente, en sujetos, en agrupaciones, en organizaciones, en expresiones muy, muy variopintas, muy católicas en el sentido de holísticas, con muchas expresiones. ¿Cómo ves hoy nuestra militancia y cómo ves la relación, el espesor simbólico de nuestra militancia, el que tenemos y el que necesitamos? Porque a veces nos parece que en algún punto creció el entusiasmo, pero nuestro repertorio para sostener la mística se achicó. Y nosotros sentimos que hay que amplificarlo en todo lo que podamos, ¿no?
Sí, la veo con entusiasmo cuando veo efectivamente, bueno, la palabra entusiasmo, como todos sabemos, tiene la palabra teo adentro, ¿no? Tiene la mención de aquello que te lleva a entusiasmarte, que es una mención teológica finalmente. Y la mística ha sido abusada en gran medida en los 70, actuar con mística, quizá ahora en el sentido de abusada digo porque parecía un barniz exterior, un bálsamo exterior al que se arribaba solamente con proponérselo verbalmente. Me parece que hay algo, las entidades religiosas profundas, cuanto menos las invoques mejor, me parece. Por eso las misas tienen que ser, aunque solemnes, tienen que no abusar de la hipérbole, del exceso, digamos. La militancia lo mismo, creo que la mística no puede ser algo que se invoque permanentemente, pero algo que se puede llegar a sentir. Pero llegarlo a sentir no es un trabajo personal y es un encuentro contingente también. Ahora, pasando a lo concreto, los grupos que están trabajando entre los sectores más desfavorecidos, castigados y hundidos de la sociedad, en gran medida provienen de un fervor vinculado a la Iglesia Católica. Eso es una tradición que no es nueva, por lo menos tiene más de medio siglo en la Argentina. Eso nunca desapareció y ahora recobra con la llegada de Francisco al papado, recobra un vigor nuevo. Evidentemente, toda la militancia social no va a ser una militancia social que se sienta atraída por valores estrictamente religiosos, pero se equivocaría si no viera que hay valores religiosos no declarados en cualquier convocatoria a saltar esa distancia efectiva que te desubiría de aquel que precisa una ayuda, para decirlo en términos más cristianos, o de la vida popular que el militante tiene el derecho y el deber de interrogar. No tiene el derecho de reencaminar bruscamente hacia otro destino que la vida popular no haya elegido, porque el militante, al pertenecer también a la vida popular, es apenas una secuencia mínimamente diferencial de la vida popular, porque si fuera enteramente diferencial de la vida popular, no serviría como militante. Y si fuera solo la vida popular, tal como es, tampoco serviría como militante. Tiene que tener una pequeña pausa de diferencia, muy pequeña, casi titilante, pero no puede ni confundirse con aquellos junto a los que va a militar, ni exaltarse, haciendo la exaltación de la cruz salvacionista y mística exterior al mundo popular real. Ese mundo popular real hoy está en problemas. Está en problemas y además está también en una disponibilidad oscura. Antes hablé de la disponibilidad que todos tendríamos que sentir, en el sentido de que suponemos que nuestra vida está encaminada en un sentido donde la disponibilidad va a ser adecuada a cumplir tareas que en este momento, encerrados como estamos, no estamos haciendo y que serán más o menos coherentes con una expectativa de justicia. Puede haber una disponibilidad más oscura, esoterista, conduzca por caminos que pueden ser caminos inadecuados. Los caminos inadecuados son el derramamiento de sangre, ciertas formas que son difíciles de juzgar, y son formas donde uno sale a la calle munido de una necesidad extrema y termina matando a una persona. ¿Cómo juzgar esos casos, no? Uno no puede ser totalmente indulgente y no puede decir solamente hay que extremar la seguridad contra los asesinos. Creo que ahí no hay una doctrina en nuestra conciencia, en nuestra alma, voy a decir, para atender a la convocatoria tan gentil que me hicieron. No hay en nuestra alma una decisión, cuando alguien te apunta con una pistola para asaltarte, no hay en nuestra alma decisiones precisas respecto a cómo juzgar ese hecho. Porque no somos santos también, no nos tocó una santidad. Entonces lo que no podemos hacer es pasarnos a las filas de la represión sistemática y no creer más en nada porque nos asaltaron, y tampoco podemos admitir que eso ocurra porque hay otra vida en juego, alguien que sin quererlo nos puede matar.
no sé si lo que digo está bien, pero efectivamente no creo que nadie salga a la calle. Esto que pasó con este joven que entró a una casa y después lo terminó matando, es realmente escandaloso por la desproporcionalidad que tiene el hecho. No implica justificar a alguien que entra a tu domicilio. No tiene ese derecho para pegarte una bofetada y robarte, pero un pequeño hecho como eso creo que está en todas las religiones, un pequeño hecho, sobre todo en las religiones orientales está ese tema del pequeño hecho que termina en tragedia, ¿no? Y esa tragedia, ¿quién la encarna? La encarna un hombre de pueblo, un herrero, alguien que estaba en su casa pero tenía una pistola y quizá tampoco pensó en matar. Lo justifica diciendo no supe lo que hice. Bueno, ahí hay que tener una posición sobre eso. Lo que hizo es muy grave. Entonces, los jueces, que no son religiosos, no dejan de tener una pizca de tener que solicitar algún auxilio en alguna entidad que no sea meramente la justicia, porque si no, hay atenuantes, no sabía lo que hacía un abogado ducho, lo puede sacar del problema, porque estaba fuera de sí, entonces no era dueño de sus actos, pero no es enteramente así. Cuando pasa un tiempo, cuando hay un segmento de un terreno que se atraviesa, hay decisiones personales, y la persona humana es libre y toma decisiones libres y no está siempre embotada en circunstancias muy excepcionales. Podemos decir que alguien está tan embotado que no sabía lo que hizo. Entonces, todo eso la ciencia jurídica lo tiene más o menos claro, pero un buen abogado te saca. Bueno, y al mismo tiempo un buen abogado también tiene que comprender más profundamente lo que pasó. Pero ahí yo creo que un castigo tiene que haber. Ahora, esos castigos laicos, jurídicos, llenos de triquiñuelas muchas veces, pero que la justicia bien entendida los debe tener, también son remotas traducciones de juicios que la teología tiene en su propio seno. Entonces todo eso me parece que tenemos que tenerlo en cuenta también, ¿no? Horacio, cuando empezamos a hablar y antes de empezar a transmitir hablábamos de dilemas y controversias y terminamos hablando justamente de eso, tal cual aparece en la vida colectiva, en la opinión pública, en las cuestiones de la militancia, en la cotidianidad más inmediata, pero que es donde también espacios que tenemos que atravesar y convivir para generar proyecto y para generar reflexión. Nosotros te queremos agradecer mucho, la verdad que nos hubiera faltado todo un capítulo sobre Evita, ponele. No, sí, agradezco yo mucho porque la verdad que no son temas habituales para mí, pero creo que he demostrado que me interesan mucho. No creo haber dicho ninguna barrabasada. Vamos a pedir el Nihil Obstat, vamos a pedir ahí el Nihil Obstat a nuestra publicación. Algún obispo o quizás al Papa, ¿quién te dice? Nihil Obstat, por favor. Bueno, yo creo que una porción minoritaria de obispos pueden dar el Nihil Obstat. No creo que la mayoría, pero Tal cual, bueno, tal cual. les agradezco a ustedes porque la verdad que encarnan una de las vetas más importantes de la tradición militante argentina. No quiero abandonar las otras, no pertenecía a esta beta, pero hoy la veo con mayor interés que nunca, y no es porque esté el Papa, es porque de algún modo no es llega el Papa y se suscita esto. Estaba esto y por eso llegó el Papa, me parece. Tal cual eso pensamos, Horacio. Estamos orgullosos y contentos y Bueno. cumplimos un deseo. Antes de que se termine el mundo, logramos entrevistarte. Y ahora hacemos una propuesta de entrevistarte una segunda vez para detener el fin del mundo como ha hecho desde siempre la Iglesia Católica. Estuve sereno y cauteloso respecto al fin del mundo. Escatologías no, por favor. Bueno, quizás la próxima hacemos una así para provocarte sobre el fin del mundo mismo. ¿Por qué no? Te agradecemos mucho, Horacio. Bueno. Gracias a todos. Le voy a abrir el teléfono. Vamos el problema de la desaparición de la imagen y ese es un problema también. Cuando nos vamos de acá es como si no hubiera pasado nada. Pero nos volvemos a encontrar. Vamos a abrir el micrófono a todos para los que quieran saludar, aplaudir y con eso nos vamos. Mil gracias, Horacio, y repetimos hacemos una promesa, ¿sí? Mil gracias. Bueno, gracias por todo. Muchas gracias. Gracias, Horacio, un lujo. Muchas gracias a todos también por acompañar. Bueno. Gracias. Gracias, Horacio. Muy bueno lo tuyo. Estoy saliendo ya, les agradezco mucho a todos que hayan... Muchas gracias. Gracias. Me siento un poco avergonzado, pero... No, para nada.
Bueno, Pero Dios no se cansa de perdonar, como dice el Papa, Horacio. bueno, ya adquirí, pues ya voy a ser molesto, sí. No se cansa de perdonar, ya nadie le va a creer nada. Algo tiene que castigar también. Solo Ya perdón, lo no. vamos a negociar. Trabaje Muchas con la gracias. Gracias a credibilidad, todos. por favor. Bueno, buenas noches a Gracias. todos. Ya salgo. Chao. Buenas noches. noches. Chao, Buenas chao. noches, gracias. Chao, chao, cuídate. Muy interesante. Infinity.